Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer volvernos a encontrar dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, hayan disfrutado al máximo, que hayan compartido con sus amigos, con sus familiares y que este nuevo inicio de semana tengan el mejor y el mayor de los éxitos en todo el desarrollo de la semana académica de la Universidad Estatal de Bolívar. En vez de su conocimiento, vamos a revisar un tema que tiene estricta y estrecha relación con la asignatura de comunicación oral y escrita. En ese sentido, vamos a ir desarrollando de una forma más profunda los temas a tratar, para lo cual resulta elemental y esencial, como les había manifestado, su participación de forma activa, ¿sí? Que sea permanente y con ello tener un mejor desarrollo de la clase, ¿sí? Es por ende que ustedes ya como han podido observar, tenemos ya temas a tratar dentro de lo que corresponde esta semana, que los iremos revisando de forma progresiva. En este sentido, muchachos, como podemos observar, nosotros vamos a hablar y a tratar el día de hoy eh, de un tema que resulta bastante elemental, que como les había manifestado, ya debe ser de su conocimiento, pero en el cual vamos a ahondar un poco más, ¿sí? Porque ustedes tienen ya la claridad y la certeza de que cada uno de estos temas ya han sido revisados por ustedes en algún momento de su etapa de preparación académica, tal vez secundaria, ¿sí? Y en lo cual ya en la actualidad, por el mismo hecho de lo que se venido manifestando, ustedes ya al encontrarse en un nivel académico universitario, es decir, en un nivel académico superior, ya tienen y deben tener el control, el conocimiento, la preparación para saber comunicarse de forma correcta, tanto de forma oral como escrita, ¿sí? En este sentido, dentro del contenido académico referente a la presente semana, tenemos los temas de el lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo, la sociedad del aprendizaje, reflexiones y los niveles del lenguaje respectivos, ¿sí? Todos y cada uno de estos temas van a ser revisados en el transcurso de las clases de esta semana y que, como les había manifestado, vamos a ir desarrollando de una mejor manera ya en el transcurso de la clase. Perfecto. Dentro del objetivo planteado para las clases de esta semana, se ha establecido el de escribir cómo el lenguaje, es decir, la forma en que los seres humanos nos comunicamos, ha estado históricamente sujeto a procesos continuos de transformación, ¿sí? La competencia comunicativa en nuestros días se ha hecho tan urgente y necesaria, por lo que es necesario tomar conciencia de la importancia del lenguaje en la formación de los estudiantes, ¿sí? Los adelantos en materia de comunicación, ya sea individual o de masas y colectiva, ha hecho imperante mirar hacia este aspecto con mayor detenimiento y dedicación, ¿sí? Es por ello que ustedes, como bien conocen, desde la aparición del hombre en la tierra, ¿sí? Ha buscado los medios necesarios para ¿qué? Para comunicarse
con sus pares. Es decir, para poder comunicarse con los otros seres humanos. ¿Sí? Y esto ha venido evolucionando de una manera tan permanente y tan progresiva que han existido avances en cada una de las formas en las cuales nosotros nos empezamos a comunicar, ¿sí? En este sentido, para ustedes, ¿consideran importante la comunicación dentro del desarrollo humano? Sí. Una vez más reitero, tendrán en cuenta lo manifestado. La actuación en clase en esta asignatura en particular es elemental. Me resulta prudente ponerles en conocimiento una vez más. ¿Consideran importante la comunicación en desarrollo humano? Sí, Sí, sí. Sí, ¿Por qué? sí. Adrián. Porque así nos llega a una conclusión que si podemos entender sobre lo que es la comunicación, nos daría a conocer, podernos expresar de una mejor manera hacia un público y tener una mejor escritura y todo eso. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Porque también nos permite tener más conocimiento en nuestro diario vivir. Ya. Ángel. Porque facilita la coordinación y la fluidez entre las relaciones humanas. Ya, perfecto. Mucho, mucho más profundo lo manifestado por Ángel, ¿no? Ya que el hombre por naturaleza es un ser social, ¿sí? Es por ello que tiene esta necesidad de tener contacto con las personas que lo rodean en su ambiente, ¿sí? Entonces esto además ha permitido que nosotros sigamos desarrollando conocimientos a través de estos medios de comunicación y que obviamente han sido de manera progresiva evolucionando, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que fueron los primeros medios de comunicación con los que se podía comunicar el hombre? ¿Mm? ¿Qué se les ¿Será viene? las redes sociales? ¿Perdón? Las redes sociales. No. ¿Desde cuándo creen que aparecieron las redes sociales? No, no. Eh, eh, Son procesos obviamente continuos. ¿Por qué? Porque el hombre desde su aparición, antes de tener un idioma, se podría considerar que incluso por medio de mímicas o de gesticulación se trataban de comunicar, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros ya tenemos un conocimiento claro de que, ¿cuál consideran ustedes que es el primer medio de escritura del hombre? Los gestos o los jeroglíficos. Ah, ya, los jeroglíficos, sí, porque los gestos no los puedes, bueno, se pueden dibujar, ¿no? Pero los jeroglíficos en este sentido son prácticamente los primeros indicios y bases de escritura que desarrolló el hombre, ¿no? Desde su permanencia en la Tierra, ¿sí? Entonces, por ende, ustedes sí se han dado cuenta que existió una evolución permanente de este tipo de conocimientos, tanto de lectura como de escritura. Y aquí viene un factor elemental. ¿Creen ustedes que como estudiantes de la universidad tendrían la oportunidad, bueno, no oportunidad. Ustedes tendrían la facilidad de equivocarse cuando escriban o hablen dentro de su preparación académica, ya en estas alturas, en este nivel superior.
¿Creen que es positivo que ustedes tengan ese tipo de falencias en relación al lenguaje? No, no es cierto. Pero ¿saben qué es lo lamentable? Que muchas veces se llega a observar incluso hasta en la universidad, y no solo en la universidad, hasta en el ámbito profesional, personas que no saben escribir de manera correcta y que de igual manera no saben hablar de forma adecuada, ¿sí? Y eso creo que todos hemos sido testigos de ese tipo de casos, ¿sí? Es por ende que resulta tan importante para ustedes tener un control, tener una preparación y un conocimiento en el cual no incurran en este tipo de faltas de estas alturas, ¿sí? Eh, Resulta elemental que ustedes eso lo manejen de una forma ya adecuada y con un carácter técnico y científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes incluso ya en la educación universitaria lo que van a desarrollar en sí son incluso temas técnicos, en lo cual ustedes van a tener que aplicar terminología mucho más profunda, ¿sí? Entonces, por este mismo hecho resulta elemental que ustedes como estudiantes tengan este conocimiento claro, ¿sí? Y en el cual ustedes puedan adquirir la preparación necesaria y evitar tener este tipo de falencias. ¿Qué se les viene a ustedes cuando escuchan la palabra comunicación? A ver, Un diálogo, ¿perdón? un diálogo, Un diálogo, ¿ya? ¿Alguien más que se les viene a la mente cuando escuchan comunicación? Es interactuar entre dos personas, comunicarse. Ya, perfecto, gracias, Yasmin. ¿Quién más? Tal vez intercambio de información. Intercambio de información, también, correcto. Puede ser establecer vínculos ¿cómo se diría? De comunicación entre los pares eh, y también como dice mi compañero, de la forma de establecer información y compartir entre ellos mismos y aportar ideas nuevas. Ya, perfecto, muy bien, Shirley. Sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes ya tienen estas nociones, estos indicios de lo que corresponde a la comunicación en sí. Resultando imprescindible e importante que nosotros podamos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos a los demás, ¿sí? El lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo, ¿sí? El origen del lenguaje. Y entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, ¿sí? Noción que se refiere de esta manera al lenguaje, ¿sí? Se puede definir el lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de sistemas de signos. Para llevar a cabo el proceso de comunicación, utilizamos múltiples lenguajes, sean verbales y no verbales. ¿Cuáles serán estos signos que nos permiten a nosotros comunicarnos? Signo corporal. Oral y escrito. Ya, verán que nos está hablando de signos, ¿no? ¿Qué son las letras? Mm, Signos, ¿no es cierto? Entonces, por ello mismo, las letras son las que nos permiten a nosotros, a través de un sistema organizado, estructurado, comunicarnos, ¿no? Y esto a su vez nos permite que podamos desarrollar una comunicación de forma correcta y adecuada, que pueden ser verbales y no verbales. ¿Cuáles serán los verbales?
El En los que lenguaje hablamos, Ya, exactamente. ¿Y los no verbales? gestual, corporal. Ya, correcto. Ya, gesticulación, ¿no es cierto? Y a través de estos medios nosotros podemos comunicar, ¿sí? Entre los lenguajes no verbales podemos citar corporal, gestual, el color, los aplausos, las artes, las señales de tránsito, el lenguaje icónico, los códigos de comportamiento, como la etiqueta, el protocolo, ¿sí? Los códigos de comodidad como la moda, el confort, entre otros. Sin embargo, de todos los lenguajes que ha creado y con los que se comunica el ser humano, el lenguaje verbal es el más complejo y el que lo caracteriza. Pues está constituido por signos lingüísticos. A través de ellos se construye y desarrolla el pensamiento. Entonces, miren, nosotros ya tenemos esta clara diferenciación del lenguaje no verbal, ¿sí? Que pueden ser corporales, gestuales, ¿sí? Incluso aquí nos habla de los aplausos, ¿no? Que eso permite que nosotros a través de nuestro oído, ¿sí? De igual manera podamos receptar tal vez un mensaje. Visuales, como las señales de tránsito, nosotros simplemente con el hecho de ver una señal de tránsito ya sabemos lo que significa, ¿sí? Y esto nos permite comunicarnos sin necesidad de que pronunciemos ninguna palabra, ¿sí? Pero ya nosotros tenemos claro que obviamente con el desarrollo humano, con el desarrollo evolutivo de las personas, se ha ido creando este sistema de comunicación mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más organizado y estructurado, como les había manifestado, que son esta creación de signos, en nuestro caso sería el abecedario, por medio del cual nosotros podemos formar letras, podemos formar sílabas, podemos formar palabras, con las palabras oraciones, con las oraciones párrafos y con los párrafos páginas, y con las páginas libros, ¿no es cierto? Entonces este es el que nos permite a nosotros tener esta capacidad de comunicarnos, pero que simplemente se encuentra al alcance de los seres humanos por su desarrollo cognitivo, ¿sí? Por su desarrollo de conocimientos y por ende resulta mucho más complejo y que está en constante evolución y desarrollo, ¿sí? La lengua escrita surgió mucho tiempo después de la oral, es decir, cuando el pensamiento humano ya había evolucionado y sus necesidades de intercomunicación se fueron complicando cada vez más, sobre todo en las actividades económicas, ¿sí? Eh, ¿Por qué creen ustedes que aparece la comunicación escrita? ¿Por qué creen que aparece el lenguaje digo, perdón, escrito? para transmitir conocimientos para transmitir conocimientos, para dejar tal vez un tipo de legado o algo así. Ya, por ahí se nos va. A ver, ¿alguien más? También se podría implementar para las personas que tienen discapacidades, No, 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 ya sea, no, 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 no. Responderán lo que les estoy preguntando. Yo les estoy diciendo por qué creen que aparece y surge el lenguaje escrito. mm, ay, no puse decir. A ver, alguien. Mire, a ver, Adrián. Quizás para tener una buena comunicación y poder dialogar entre el resto de personas. No. A ese no le atinan, ninguno le atina. ¿Saben por qué? A ver, dime. Para, para poder conservar, por ejemplo, los datos y las ideas sobre, por ejemplo, para mantener cosas importantes, porque a veces nosotros nos podemos olvidar y para tener como refuerzo. Ya. A ver, Ángel y Keiner como que medio estuvieron medios calientes.
¿Por qué? ¿Saben por qué surge el lenguaje escrito? Por la necesidad del hombre de ser recordado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el hombre no plasmaba a través en sus inicios, ¿no? Jeroglíficos, nadie hubiese sabido o hubiese conocido de su existencia, ¿sí? Por ello aparece el lenguaje escrito, por la necesidad del hombre de ser recordado. Por ende, ustedes han de haber observado que tal vez en programas de investigación, eh, que en las cuevas dibujaban los animales, que en las cuevas dibujaban las plantas, que en las cuevas dibujaban personas, que con ello mismo se ha podido llegar a conocer incluso la forma en la cual el hombre empezó a vivir en sus inicios, ¿sí? Incluso hasta cómo se organizaban, cómo se alimentaban, a qué se dedicaban, ¿sí? Por estos indicios y esta necesidad del hombre de ser recordado que fueron plasmados al principio en cuevas a través de dibujos de Jerónimo, ¿sí? Entonces, por ello surge el lenguaje escrito. Dentro del mismo nosotros tenemos niveles de comunicación, ¿sí? El lenguaje en muchas oportunidades es la gran barrera que marca las diferencias sociales entre los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que marca una barrera tal vez y nos permite a nosotros conocer incluso tal vez niveles sociales? A ver, Lice, Porque no todos tenemos la misma comunicación y por eso hay niveles. a ver, ¿en qué sentido? ¿Perdón? ¿En qué sentido no tenemos los mismos niveles? Porque unas personas son más, se puede decir, tienen más educación y tienen más, o sea, se pueden comunicar de mejor manera y hay gente que no ha podido educarse y obviamente se comunica con... Como pueden. Ujú. Gracias, Liz. Muy bien, exactamente. Miren, no podemos nosotros comparar, o no, más claro, nosotros podemos diferenciar simplemente el nivel de preparación académica justamente con lo que manifiesta Lice, de una persona con otra por el simple hecho de escucharla hablar. ¿Sí o no? ¿Sí se han dado cuenta ustedes que incluso hasta la forma de hablar, la utilización de terminología especializada, la manera en la que se expresa y expresa sus ideas, crea una distinción bastante amplia en la cual nosotros podemos determinar que existen niveles de comunicación, ¿no? Hay diferentes niveles sociales, como lo manifestaba Lindsay, que tal vez existen personas que por alguna situación no han podido acceder a una preparación académica, educativa, a cabalidad, como hay otras personas que tienen preparación académica extraordinaria, de un carácter muy, muy elevado, ¿sí? Y simplemente por el hecho de nosotros de escuchar a una persona, nosotros podemos incluso de escuchar o ver la manera en la que escribe, podemos percatarnos de esto, ¿sí? Los hombres se expresan de distinta forma usando las palabras o vocablos que son habituales en el medio en el que se encuentra inserto y actúa. Cada grupo social emplea, perdón, ya voy a corregir esto, un lenguaje distinto y concreto, lo que revela el estrato social, cultural o profesional al que pertenece o en el que participa. Es decir, que nosotros podemos percatarnos de estos niveles por el simple hecho de ver o escuchar la manera en la cual se expresa o se comunica, ¿sí? No podemos comparar la forma de comunicación de una persona que, pongamos un ejemplo, ¿no?
pertenece a una pandilla, con la de un, yo qué sé, de una persona que tiene un PhD. ¿Ustedes creen que van a hablar de la misma manera? Obviamente no, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque tienen niveles de educación muy distintos. Si consideramos el contexto en el que se produce la comunicación, llegaremos a la conclusión de que el tipo de lenguaje que utilizamos va a depender de las circunstancias en que se realice el proceso de la comunicación. Es decir, el vocabulario dependerá de a quién nos dirigimos. Es necesario considerar las intenciones de nuestro mensaje, la pronunciación, la entonación, entre otros. ¿Ustedes consideran que si me pongo a conversar con una persona que tal vez no tiene una preparación académica profunda y yo empiezo a utilizar terminología técnica y científica, me va a comprender? No. No, pues obviamente que no. ¿Cómo nos va a comprender? ¿Sí? Entonces, por el mismo hecho, yo tengo que adecuar la comunicación utilizando palabras más sencillas y simples, ¿no? Que sean de fácil comprensión, para que se pueda desarrollar la comunicación de forma correcta y adecuada. Por ende, aquí mismo, ustedes pueden observar incluso hasta ciertas características, como la pronunciación o la entonación que vamos a usar al momento de comunicar. Dentro de ello, nosotros podemos ver estas formas de expresión en las lenguas que se denominan niveles de lenguaje. El nivel técnico se emplea en situaciones comunicacionales especializadas. El público al que va dirigido es limitado y generalmente versado en el tema. En general se utiliza en conferencias científicas en la academia. En este nivel, los términos seleccionados son muy cuidadosos y precisos. Busca la originalidad y el rigor en la expresión. Entonces, ¿ustedes qué consideran que es este nivel técnico? ¿Cuál será el nivel técnico? Por favor, irán participando. Luego no quiero quejas del momento que esté sacando los promedios. Yo todo voy registrando, ¿sí? Así que es tendrlo muy presente. Obviamente, en un nivel técnico ya es de una persona que tiene una preparación académica superior, que se encuentra especializada en un tema en particular, que ya conoce de forma más profunda una ciencia, ¿sí? Por ende, obviamente, va a utilizar términos mucho más complejos que forman parte de los conocimientos adquiridos. Nivel superior es el lenguaje que utilizamos cotidianamente para comunicarnos. Debe ser comprensible para la generalidad de las personas. El público al que va dirigido es más amplio, por ejemplo, en el trabajo, en los medios de comunicación, entre otros. No es necesario ser conocedor del tema para su comprensión. Entonces, este nivel superior prácticamente es el que lo usamos de manera cotidiana, ¿sí? En nuestro diario vivir, en nuestro desarrollo. Y que por ello nos permite a nosotros comunicarnos de una manera mucho más comprensible, ¿sí? Sin utilizar terminología técnica, sin utilizar terminología compleja y que va a ser de fácil comprensión. Nivel familiar, informal o coloquial. En este nivel el lenguaje utilizado es espontáneo y natural. No es necesario elaborarlo. La relación entre los hablantes es cercana. En este nivel del lenguaje es muy frecuente encontrarse con regionalismos, jergas, entre otros. Es decir, es un nivel de comunicación mucho más personalizado, ¿sí? Por llamarlo así. ¿Por qué? Porque lo vamos a desarrollar con personas con las que tenemos una confianza un poco más profunda en el tema. Y tenemos el nivel vulgar, que es utilizado por los hablantes que no han recibido una educación suficiente.
por lo que su conocimiento de la norma lingüística es muy deficiente. El rasgo peculiar de este nivel es la alteración de las normas de la lengua y la utilización en las particularidades lingüísticas que se conocen como vulgarismos. Por ejemplo, en lo fónico son el cambio de posición de fonemas Gabriel por Graviel, y en lo morfológico cambio de género la alambre por el alambre. Me imagino que todos hemos escuchado este tipo de expresiones, tal vez de personas que no tienen mucho conocimiento y preparación académica, o que no han recibido una educación suficiente. ¿Sí? Es como cuando muchas veces una vez yo escuché por la calle que le decía $1, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está cambiando el género, no está estructurando las palabras de una forma correcta y adecuada, no está estructurando las oraciones conforme a las reglas respectivas. ¿Sí, no es cierto? Perfecto. Dentro de ellos tenemos el nivel vulgar, que demuestra poca cultura, vocabulario pobre, descuido en la pronunciación. Tenemos el nivel común o coloquial, que es un habla familiar con sencillez, importancia de la expresión y gestos. El nivel superior, que tiene mucha cultura, reflexiva, una pronunciación clara y que constamos con vocabulario. Y lenguajes de nivel técnico, que son estos lenguajes científicos técnicos. Un lenguaje literario, uso de tecnicismos, abundancia de lengua, es decir, tiene un conocimiento mucho más amplio en el lenguaje y en el idioma. ¿Sí? Perfecto. Vamos a llegar hasta aquí, muchachos. ¿Sí? Ha sido un gusto compartir con todos.